Damos honor a ti, damos honor a ti. He estado pidiendo al Señor dirección sobre de qué compartir con ustedes esta semana. Y quiero compartir, porque lo he sentido en mi corazón como una necesidad. Durante a lo menos, yo creo, 5 o 6 semanas vamos a estar hablando acerca de herramientas espirituales bíblicas para enfrentar las crisis, herramientas bíblicas para enfrentar las crisis, los problemas, las dificultades, las debilidades que nos vienen como seres humanos. Y vamos a hacerla toda en base a un pasaje bíblico, solo a un pasaje bíblico que el que me gustaría compartir con ustedes en este momento. Voy a leer solo 4 versículos, aunque es el capítulo entero, que es 1 Samuel 30. 1 Samuel capítulo 30, voy a leer desde el 1 y hasta el 4. Dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado Siclag, y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se lo habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Vamos a hablar acerca de las crisis, pero también vamos a hablar de las herramientas que Dios nos da para enfrentarlas y vencer. Todos nosotros vivimos en un mundo donde cualquier cosa hoy día puede suceder. Esta última semana escuchamos las noticias que un grupo estaba en una fiesta y terminó en muerte. Escuchamos que hace poco un avión completo que no tenía problemas cayó en San Pablo, en Brasil, sobre algunas casas, muriendo toda la gente. De manera sorpresiva, podemos enfrentar un asalto, una enfermedad, una crisis. Cualquier cosa puede suceder. Estamos siendo atacados como personas, como seres humanos, por todos lados. Por todos lados nuestra vida está sujeta a situaciones difíciles. Recién lo mencionábamos en las oraciones. Y las sorpresas pueden llegar, negativas por supuesto, de cualquier lado, de arriba, de abajo, del lado, a veces de quien menos se los puede esperar. La pregunta es, ¿cómo manejamos las crisis? ¿De qué manera manejamos las crisis, espiritualmente hablando, para determinar el rumbo sobre el cual nosotros tenemos que caminar? ¿Cómo marcar caminos? ¿Cómo marcar rumbos de dirección para nuestra existencia en medio de las crisis? Y para esto, por supuesto, nada mejor que la Biblia como nuestro manual, como nuestra guía, como la palabra de Dios que nos ha sido dada para aprender a manejar nuestras crisis personales. Una de las cosas sí que quisiera decir antes de comenzar la exposición de la palabra, y es que en esta vida tenemos que aprender de lo bueno y de lo malo. Tenemos que aprender a renacer. Cada vez que estamos en una crisis tenemos que aprender a salir de ella, porque las crisis a veces atemorizan, a veces traen dolores diversos, pero también puede ser un tiempo para inaugurar tiempos nuevos, para comenzar tiempos mejores, tiempos de mejor posibilidades. Como recién decía, la Biblia es nuestro manual por excelencia, donde encontramos la pauta dada por Dios para seguir en los casos cuando a veces hemos caído en el pozo de la desesperación, como dice el Salmo 40, y a veces como no sabemos cómo salir de ello. Hay 5 herramientas que durante esta semana, o más bien 5 crisis que esta semana vamos a estar mirando, y dentro de ellas las herramientas que Dios nos da. 5 a lo menos herramientas que Dios nos da para vencer.
que la vamos a ir viendo y hoy día la primera. La gran mayoría de la gente no sabe cómo enfrentar sus crisis. Entonces caen en un abismo de desesperación. Y estoy hablando de creyentes y no creyentes, de gente que no aprende cómo salir y no sabe cómo salir. Un escritor francés, Balzac, dijo que en las grandes crisis el corazón se rompe o el corazón se hace más fuerte. En las grandes crisis eso pasa. O sencillamente nos rompemos o nos levantamos. A partir del capítulo 30 de 1 de Samuel, vamos a encontrar en David, que experimenta un tiempo de una tremenda crisis, pero también cómo la palabra nos enseña cómo este joven David en esa época pudo vivir la grandeza de aquellas cosas que Dios hace en nosotros, sus hijos, aún en los momentos más duros de la vida. Como siempre acostumbro decir, y como en la sociedad acostumbramos decir en nuestra cultura, ¿se ha dado cuenta que cuando viene una, no viene sola? Generalmente cuando viene una crisis, viene acompañada de otras crisis. Y en este caso, son varias crisis que vamos a estar viendo en el capítulo 30 de 1 de Samuel, que desencadenan o desembocan en una gran cantidad de pruebas que David y su pueblo tienen que enfrentar. Dicho esto, vamos a partir con lo que la palabra de Dios nos enseña hoy día. Y la primera expresión que yo quisiera usar en el día de hoy es que las crisis muchas veces nos llevan a desfallecer. Las crisis muchas veces nos llevan a desfallecer. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente, en nuestro idioma español, desfallecer significa desmayar, decaer, perder la fuerza, perder el aliento, sentirse sin energías para seguir adelante. Y muchas veces, cuando enfrentamos crisis, nos sentimos así, sin fuerza, decaído, sin aliento, sin energías para vencer. Porque la palabra de fallecimiento en sí significa que perdemos la fuerza para seguir adelante de manera victoriosa o de manera normal. Y ojo, queridos hermanos, porque esto es tanto de los creyentes como de los no creyentes. La gran diferencia de los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, es que tenemos una promesa: no te dejaré ni te desampararé. O como dice Juan, porque estamos en la mano del Señor y nadie, ni siquiera el enemigo más grande, ni Satanás mismo, nos puede arrebatar de la mano del Señor. Pero así todo, sabiendo eso, muchos cristianos viven la falta de energía, la falta de fuerza. Están desmayados, están decaídos, están sin aliento, no tienen energía para ponerse de pie. Sienten como que la tierra firme se ha vuelto un pantano y se empiezan a enterrar, como hemos visto muchas veces en las películas, que nosotros ese tipo de terrenos no los tenemos en Chile, pero se empiezan a hundir y la arena empieza a absorber a la persona. Y a veces hay gente que siente que una crisis lo está hundiendo. El pie ya no tiene firmeza, no está firme donde camina y empiezan a hundirse porque difícilmente tienen la fuerza para vencer la crisis que están experimentando. O como dice un autor por allí, vivir desfallecido es vivir sin oxígeno, sintiendo que nuestros pulmones no tienen aire suficiente. Y por eso, dice este autor, estamos siempre suspirando en medio de la crisis. Ah, en medio de la crisis como que nos falta el aire. Cuando el rey David, en aquel tiempo el joven David, y sus hombres llegan a Siclag, dice que los de Amalec habían invadido la tierra y habían asolado el lugar y le habían prendido fuego. ¿Quién eran los de Amalec? Los de Amalec en general eran una serie de tribus, de pueblos que habían perseguido al pueblo de Dios desde siempre. Cuando Moisés avanzaba en el desierto, Moisés tenía un orden de avance. Adelante iban los más fuertes, los que podían enfrentar una lucha si se planteaban enemigos,
para prohibirles avanzar. Más atrás llevaban las mujeres y los jóvenes con los alimentos, los carruajes. Pero al fondo de la fila, de los miles que iban caminando, iban los ancianos, las mujeres más débiles y los niños pequeños. Y los amalecitas, cada vez que querían atacar al pueblo de Dios, atacaban por atrás y terminaban matando a los ancianos y terminaban asesinando a las mujeres y los niños, porque estos amalecitas actuaban contra aquellos que tenían menos fuerza para enfrentar la lucha. Y aquí dice que cuando David y sus hombres llegaron al lugar, los de Amalec habían invadido el lugar, la habían asolado y la habían prendido fuego. Estos de ahora no son los mismos amalecitas de antes, pero actúan de la misma manera. Han pasado muchos años, siglos, desde que ya Moisés no está, siglos desde que con Josué entraron a la tierra prometida. Pero fíjese que el rey Saúl tenía un nieto, y a este nieto le puso por nombre Amalec, el mismo nombre de los que atacan y ofenden el pueblo de Dios. Esta semana en el trabajo hablamos la importancia de los nombres, cómo los nombres pueden marcar a alguien. Una apoderada con la cual estuve hablando estos días le puso a su nombre Jezabel, a su hija. Y su nombre, a quien le puso Jezabel, no fue desconociendo el significado del nombre. Ella sabía lo que significaba Jezabel, pero aún así le gustó el nombre y se lo puso a su hija. Y su hija ha sido un dolor de cabeza permanentemente. Y su hija abandonó sus propios hijos y los dejó botados para irse en la droga, en la delincuencia. Se unió a un hombre que también la droga, también la delincuencia, y finalmente dejó sus niños botados. Y a ella le dejó una nietecita desde pequeña. Y esa nietecita es alumna mía ahora con 17 años. Y ella dice, qué terrible, le puse el nombre de Jezabel, la hija de los demonios. Y le puse ese nombre y efectivamente toda la vida ha sido vivir con demonios. Saúl, su nieto se llama Amalek. Y hace lo mismo que hacían los amalecitas en el tiempo de Moisés. Y estos de Amalek invadieron la tierra, asolaron Siclac, que era una de las ciudades del pueblo de Dios, y le prendieron fuego. No solo eso, se llevaron cautivos a las mujeres y se llevaron cautivos a todos los hombres, desde el más menorcito hasta el más viejo. No le dieron muerte a ninguno, pero se los llevaron para hacerlos esclavos, para hacerlos siervos de ellos. Y cuando David llega a ese lugar, se encuentra que todo está quemado, que sus mujeres, sus hijos, sus hijas y los demás habían sido llevados en cautividad. Uno se puede preguntar, ¿cuál es la razón de esto? Y fíjese que hay una razón. David todavía no asumía el reinado de Israel, todavía el rey era Saúl. Y Saúl perseguía a este David. Y David, para protegerse contra el Saúl que lo perseguía, se asoció con los enemigos del pueblo de Dios, se asoció con los filisteos. Y se hizo guardia y protector de uno de los reyes filisteos como soldado. Y en ese proceso de irse con una tribu enemiga, sucede todo esto, que le prenden fuego a la ciudad, que se llevan las mujeres, que se llevan los niños, porque a veces nuestras crisis son provocadas por nuestras decisiones, porque muchas veces las crisis son provocadas porque no tenemos conciencia, o si tenemos conciencia no somos obedientes a aquellas cosas que recibimos. Como esta mujer que le pone el nombre Jezabel a su hija sabiendo que Jezabel significa hija del demonio y que causa daño y dolor y tristeza, aún así lo hace. Y David, sabiendo que Dios lo está preparando para ser el rey de Israel, va y se pone con los enemigos. El resultado, la ciudad quemada, la gente perseguida, la gente llevada en cautividad, todo, las mujeres, los hijos, las hijas, todos llevados en cautividad. Entonces dice ahí primera de Samuel, el versículo 4, entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron a voz en cuello hasta que le faltaron las fuerzas para llorar, desfallecer.
Desfallecer es cuando le faltan las fuerzas. Y muchas veces a nosotros nos faltan las fuerzas porque la acción que hemos seguido nos ha llevado por nuestras propias decisiones o por acción de terceros, nos ha llevado a un momento en que hemos llorado hasta perder la fuerza. La palabra Amalek, por algunos que hacen algunos tipos de estudios, sobre todo con los que hacen guerra espiritual, ustedes saben que yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero yo hablo de más que de guerra, yo hablo de luchas espirituales. Se toman del texto del apóstol Pablo, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra espíritus de maldad, espíritus de temor. Y ellos han hecho una lista de los espíritus con los cuales nosotros luchamos. Y tienen un espíritu, se llama el espíritu de Amalek, que es espíritu, que significa espíritu destructor, que destruyen tu vida, destruyen tu familia, destruyen tu descendencia, te causan conflictos, te producen peleas, te trae separación en la vida, te trae adulterio, enojo, y como consecuencia final, Amalek es el que destruye los vínculos familiares. Y aquí Amalek el que hace todo esto. El mayor desfallecimiento en nuestra vida es cuando vemos a nuestros seres amados, a nuestros seres queridos, a nuestra familia cercanos, afectados, cautivos, atados, presos, sin la capacidad de actuar libremente. Los vemos como encadenados a situaciones y nos hace ver con tristeza. Nosotros sabemos que Dios quiere usar la familia como fuente de poder, pero alguien que es el príncipe de este siglo sabe el valor de la familia y no descansará hasta tratar de romper la familia. Dios tiene un plan a través de la familia, como nos decía nuestra hermana Isabel hace un rato, estás recordando Hechos 16:31, serás salvo tú y tu casa. Como dice Génesis 12, nosotros somos bendición para toda la familia de la tierra, y como dice un montón de textos bíblicos, en la familia Dios produce bendición. Pero este Amalek, este príncipe del siglo, este que quiere dañar, está a punto de destruir cada vez más la familia. Hay algunas crisis en la vida que las enfrentamos solos, sin ayuda, sin presencia de Dios, porque nos hemos alejado tanto que hemos dejado a Dios fuera, afuera de nuestra vida. Hace unos años atrás alguien conversando y discutiendo me decía, si esta persona lo pasa mal, pero si Dios sabe, ¿por qué no hace algo para ayudarla? Y yo le dije, ¿sabe? A lo mejor Dios no sabe, pero ¿cómo si Dios lo sabe todo? Sí, pero Dios es tan cuidadoso que cuando nosotros le decimos, Dios, no te metas en esto, y le damos la espalda a Dios, Dios no fuerza a nadie, y Dios se aleja. Y Dios dice, Él no quiere que yo tenga control de su vida, Él no quiere que yo sepa nada de su vida, entonces no voy a saber nada de su vida. Y Dios decide personalmente dejarnos solos. Y a veces hay algunas personas que, habiendo sido creyentes en el Señor y habiéndole entregado la vida para siempre, en un momento de la vida dice, esto lo enfrento solo. Dios no tiene nada que ver con esto. Esta es mi lucha. Esta es mi batalla. Y cuando nosotros le decimos, Dios, no quiero nada contigo, Dios hace un lado. Y hay gente que siendo creyente, y muchos, por supuesto, la gran mayoría no siendo creyente, a veces le dicen a Dios, Dios no queremos nada. Entonces viene el desfallecimiento, de tal manera que la gente se siente incapaz, debilitada, que nos parece que las crisis nos aniquilan, que se nos quita hasta el último aliento de la vida. Y ese es el desfallecimiento. Una de las cosas que sucede en las crisis es que desfallecemos, nos falta la fuerza. Y en este capítulo, David y sus hombres, siendo gente de guerra, terminan llorando desconsoladamente frente a una crisis, ante la familia secuestrada, la familia destruida y la ciudad destruida, terminan llorando desconsoladamente hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. A veces la gran mayoría de las personas, el único camino para expresar nuestro desfallecimiento son las lágrimas. Lloramos cuando nos faltan las palabras, porque llorar es una expresión del alma que da la sensación de descanso. Cuando lloramos, descansamos.
Hay una falsa enseñanza cultural que hemos recibido los mayores y que se la hemos ido traspasando a los más jóvenes y a los niños. Y es que llorar es símbolo de debilidad o llorar es símbolo de pérdida de fe, cuando la verdad es que llorar es humano. Llorar es algo que Dios provoca o que Dios ha permitido que se provoque en nosotros. Las lágrimas son un invento de Dios. ¿Quién creó las lágrimas sino Dios? ¿Quién las puso en nuestra vida sino Dios? Dios puso las lágrimas y el llorar es humano porque Dios nos hizo así. Seguramente las lágrimas están para desahogar nuestra alma, porque nuestra alma se aloja en los pensamientos, las habilidades intelectuales, pero también las emociones y los sentimientos. Y lo más probable es que lloramos porque nuestros sentimientos, nuestras emociones están colapsadas, porque nuestra mente está colapsada y porque incluso las habilidades para pensar a veces nos conflictúan. Mire, la Biblia dice que Jesús lloró. ¿Cómo va a ser símbolo de debilidad o pérdida de fe si Jesús lloró? Y Jesús lloró cuando murió Lázaro y él vio a los suyos llorando y se entristeció de ver a los suyos llorando. Y a veces lloramos porque vemos a nuestra familia metida en situaciones difíciles y lloramos. Y salen lágrimas de nuestros ojos para aliviar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Cuando Jesús se para frente a Jerusalén, allá en Lucas 19, 41, 42, dice que cuando él vio la dureza de la gente de Jerusalén, entonces dice el texto bíblico, y cuando estuvo cerca y vio la ciudad, Jesús se puso a llorar por ella, diciendo, si tú también hubieras comprendido en ese día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. La versión libre. Jesús llora no solo cuando ve a la gente sufriendo, sino Jesús llora por la ciudad, por la dureza del corazón de la ciudad. Llorar no es falta de debilidad, perdón, llorar no es debilidad, no es falta de fe. A veces llorar es una manera de aliviar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y a veces nos hace bien llorar para aliviar también nuestro corazón. Fíjese que Jesús lloró en el huerto y Cristo dice en la Biblia que en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas que le podría librar de la muerte. Fue herido a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Jesús en el huerto de Getsemaní, al ver lo que viene por delante, con súplicas de gran clamor y lágrimas, si fuere posible, que pase de mí esta copa. David, aquí nos muestra este pasaje que lloró hasta que le faltaron las fuerzas. El problema, hermanos y hermanas, no es llorar. El problema es que si me ahogo con las lágrimas y pierdo toda esperanza, es porque no he aprendido a descansar en el Señor. Las crisis, cuando intentamos salir solos, a veces solamente se profundizan. Cuando intentamos vencer nuestras crisis con nuestras propias fuerzas y únicas fuerzas, terminamos desfalleciendo, sin fuerza. Y esa capacidad que tenemos de salir adelante se mengua. El desfallecimiento toma poder sobre nosotros. El desfallecimiento se vuelve cada vez más grande y nos hace sentir más pequeños, más incapaces de esta situación. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice Romanos capítulo 8, que el Señor que está con nosotros nos da salida de victoria. Dios nos ha regalado los sentimientos, las emociones y podemos llorar cuando estamos en momentos difíciles. Pero llorar sin desesperarnos, llorar sin ser vencidos, llorar aún con victoria en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Hay un pasaje que a mí, y yo creo que a varios de nosotros nos llama mucho la atención. Está en Corintios, segunda de Corintios. Y en segunda Corintios, a ver si puedo abrir rápidamente. Me queda un poco pegada las hojas porque está un poco húmedo. Pero está hablando el apóstol Pablo. Dice así, por lo cual teniendo nosotros el ministerio de la reconciliación,
según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Por misericordia de Dios, no desfallecemos. La misericordia de Dios nos mantiene adelante. Por eso dice, renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino confiando en el Señor. Y agrega después, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no estamos desamparados. Somos derribados, pero no destruidos. Hermanos y hermanas, en las crisis habrán llanto, habrán lágrimas. Naturalmente Dios nos ha dado esa capacidad, pero por fe también hay victoria. Quisiera dejar 10 preguntas, solo las voy a leer, que nosotros debiéramos hacernos en medio de las crisis. Pregunta 1. En medio de la crisis, ¿ha hecho usted algo para mirarse a sí mismo en medio de la crisis? Segunda pregunta. ¿Cuál es su definición de fe personal? ¿Cuál es su definición de fe? Tercera pregunta. Si en medio de la crisis usted pudiera cambiar algo de su vida, ¿qué sería? Cuarta pregunta. ¿Cómo se siente cuando ora en medio de la crisis? Quinta pregunta. ¿Cuáles son sus miedos que siempre le llevan a vivir críticamente? Sexta pregunta. ¿Hay personas que usted necesita dejar ir? ¿Hay personas a las cuales usted necesita apartarse? Porque esas personas, como los Amalek, solo le traen crisis. Séptima pregunta. ¿Ha aprendido a gestionar sus emociones? ¿Ha aprendido a gestionar sus emociones positivas o desagradables? Octava pregunta. ¿Las personas con las que usted se rodea le animan o le deprimen? Novena pregunta. ¿Por qué se deja influir por la opinión de los otros? Décima pregunta. ¿Qué significa para usted Dios en los momentos de crisis? Quiero dejarle eso, con este primer elemento que vemos el día de hoy, y durante al menos 5 semanas vamos a estar viendo qué pasa en las crisis. Hoy día las crisis nos llevan a desfallecer, pero con Cristo somos más que vencedores. Que la paz del Señor sea con todos nosotros, y en medio de las crisis, Cristo es el Señor victorioso. Dios nos bendiga. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no